que yo tengo hoy, en este momento. Y mientras usted va pensando en eso, va pensando en cómo esa pregunta está relacionada con el texto bíblico. ¿Cuál es el reto que yo tengo hoy? Usted le pone nombre, ¿verdad? Porque pueden ser muchos incluso, pero el reto principal. Y buscamos la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4, versos del 14 al 21. Ustedes recuerdan que yo les presenté a Lucas hace 2 semanas, ¿verdad que sí? Muy bien, pues vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 4, versos del 14 al 21. Y ya el tema nos los ha mencionado Débora, porque es celebrar al Señor. Celebrar al Señor. Mientras usted lo busca, o si lo encontró, lo detiene ahí, porque tengo que hacer un anuncio importante para la iglesia. Y es que el culto de oración va a sufrir un cambio de horario. Yo sé que ustedes han recibido en 2 ocasiones sobre este tema, se han enviado sondeos, ¿verdad? Requiriendo el parecer de la iglesia. Pero además de eso, hemos celebrado reuniones con las liturgistas de los martes, con las líderes del grupo telefónico y con otros líderes de la iglesia para mirar este tema a la luz de las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Al decirles esto y anunciarles que eso comenzará el martes 1 de febrero, es decir, este martes no, sino el siguiente, también les digo que estamos conversando sobre la manera de llenar el espacio para aquellas personas que trabajan, aun cuando esa experiencia de la 1:30 de la tarde los martes, a partir de febrero 1, pueda ser retransmitida por Facebook en la noche. Independientemente a eso, estamos hablando sobre una manera de buscar llenar también esa necesidad de oración que cada uno de nosotros tenemos. Así que nos ubicamos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versos 14 al 21. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y afirmamos con un amén que la palabra de Dios es buena y nos bendice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra de Dios. Les dije además que la iglesia sigue una secuencia en términos de tiempo en cuanto al Evangelio. Vamos pasando en una secuencia cronológica
de etapa en etapa, de estampa en estampa dentro del Evangelio. Porque les dije que eso tenía una razón lógica de que en una cantidad de tiempo la iglesia pueda apropiarse del contenido total de los evangelios. Y ya hablamos de que Jesús ha nacido, de que ha transcurrido un tiempo y ahora el tiempo del evangelio nos invita a contemplarle desde el inicio de su ministerio, ya Jesús como una persona adulta. Y sabemos que se dice que podía tener algunos 30 años cuando Jesús comenzó nuestro ministerio. Pero además de eso, les dije que Lucas es un apasionado historiador a quien le gustan los detalles específicos, particularmente sobre la vida de ese Jesús. Y les dije que ¿cuál era su profesión? Médico, ¿verdad? Médico. Así que no nos debe extrañar que haya énfasis particulares en el tema de la enfermedad y de la sanidad en todo el Evangelio. Y en este caso, en el que nos compete el Evangelio en la mañana de hoy, Lucas, ese doctor y aficionado a la historia y al arte, presenta a Jesús en una de sus presentaciones más controvertibles en la sinagoga. La sinagoga era el sitio de la reunión para aquellas personas que no tenían el acceso práctico al templo, que era el lugar general de reunión para los grandes encuentros de adoración. ¿Verdad? Esa era la función de la sinagoga. Entonces, había una sinagoga prácticamente en cada comunidad. Y Jesús está en esta sinagoga en particular conforme a la descripción que nos hace Lucas, que a propósito, como un no judío, Lucas debió tener un interés especial para que el mensaje de la buena nueva llegara a la gente que no tenía noción de la tradición judía. Por eso lo dice el texto específicamente, ¿verdad? Jesús vino a traer las buenas nuevas. Eso fue lo que leímos. Ese día que Lucas apunta que era el día de reposo, se estaba celebrando el culto o reunión del momento. Se dice que era una reunión sencilla, donde se leía la escritura, donde se leía la Torá, donde se oraba, donde se cantaba y probablemente se hacía una reflexión sobre ese texto. Yo pienso, aunque no lo dice, yo pienso que el orden del culto ese día ya estaba establecido y que Jesús había sido asignado para tener la lectura del texto, como hacemos aquí, ¿verdad? Como nos organizamos en un culto de la iglesia. Y hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces? Por lo cual yo les he dicho que esta es una de las presentaciones más controvertibles de la cual nos habla Lucas, en la que interviene Jesús. Porque hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Como judío, en la época de Jesús, pues todo el mundo iba a la sinagoga o al templo, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, ¿a dónde vamos? A la iglesia, ¿verdad? Y cada uno participa desde, ya sea, ¿verdad? Como oyente o de manera presencial o a través de Facebook hoy en día, y las personas que tienen a cargo alguna participación hacen lo propio, ¿verdad? Se canta, se lee la lectura bíblica, se reflexiona, se ora y se adora a Dios. Así que no hay ningún problema hasta ahí
y decir que eso, bueno, vamos a aclarar, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús y Lucas ha dicho que por las cosas que hacía, su fama había comenzado a regarse por todos aquellos contornos. Eso sí lo dice, ¿no? Así que no es cualquier rabino, es una persona que ha estado desempeñando su rol en aquella comunidad y gracias a eso, estando de acuerdo o no con eso, la gente que les rodeaba, esa fama comenzó a regarse de boca en boca. Mira, aquel es Jesús, unos para menospreciarle, pero ese no es el hijo de José. Y otros para afirmar la obra que venía haciendo, porque Jesús estaba sanando a los enfermos, estaba echando fuera a los demonios y estaba enseñando la palabra de nuestro Dios. Pero tampoco eso representa un problema, ¿verdad? Porque hay líderes que se van destacando en la vida de los pueblos. ¿Y cuál es el problema entonces? Que cuando Jesús terminó de leer, se sentó y ¿qué fue lo que dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Y por qué lo diría? ¿Por qué diría eso? Yo me imagino la bomba que estalló allí. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cómo se cumple la escritura en nuestra vida? Por eso les pregunté, ¿cuál es el desafío que ustedes han traído? Porque sin duda cada uno de nosotros tenemos un desafío hoy, en este mismo momento. Sin duda, ese desafío ocupa una porción de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Y es probable también que en este mismo momento ese reto esté interfiriendo con nuestra adoración a Dios. No necesariamente para mal, porque es que los retos de la vida inciden en nuestro ser de una manera dinámica, a veces revolviendo la conciencia, causando intranquilidad, preguntándonos cómo vamos a resolverlo. Y aquí, hoy, nosotros en la iglesia de Villa Andalucía decimos que Jesús se hace presente. Oiga, Jesús está aquí. Y hay dos preguntas. Además de la que les hice, ¿verdad? ¿Cuál es su desafío? Póngala ahí, ¿verdad? Márquela ahí en una de las neuronas de su cerebro. ¿Cuál es el desafío? Pero hay dos preguntas adicionales. ¿Por qué Jesús haría lo que hizo y diría lo que dijo? En resumen, ¿verdad? El evangelista Lucas nos dice que él llegó en el poder del Espíritu, que se levantó de su silla, que comenzó a leer la palabra, que en este caso era el profeta Isaías, y que esa palabra decía que había que sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y expandir la palabra del Señor, porque ese, según Lucas, ese momento era el año agradable del Señor. Oiga, nosotros podemos afirmar que este es el año agradable del Señor. Bien porque sea el 2022, pero quizás eso es lo menos importante. Porque en Dios el propósito suyo se cumple siempre en nuestro presente. Y a nosotros nos tocó estar aquí en esta mañana. A Jesús le tocó estar con la gente que fue a ese culto en ese momento, hace cientos de años, ¿verdad? Y a otra gente les ha tocado vivir en diferentes épocas y así será también en el futuro. Pero usted y yo,
con nuestro quebranto, con nuestros pesares, con nuestras alegrías, estamos aquí hoy en el año agradable del Señor, disfrutando su presencia, pero también siendo confrontados por la palabra. Y dice Lucas que ese poder del Espíritu le invitó a decir lo que dijo. Entonces las dos preguntas es una, ¿por qué? Y la otra es, ¿para qué? Porque también el Espíritu a nosotros nos unge, ¿sí o no? Porque también la iglesia tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, ¿sí o no? Porque también el Espíritu redarguye y nos confronta y nos invita a predicar el año agradable del Señor en medio de una pandemia, ¿sí o no? Entonces cojamos la primera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es así. Porque es que necesitamos que venga un Espíritu para llenarnos de poder y darnos autoridad para predicar la palabra del Señor. Mire, ¿sabe por qué? Porque así lo diseñó Dios. Porque en esa dimensión que es solo suya, en esa dimensión que no es totalmente comprensible porque escapa a nuestra mente y a nuestra realidad, Él dispuso que un día bajara a esta tierra su Hijo unigénito para salvar el mundo, y así lo hizo. Y hoy nosotros vivimos esa historia, digamos, en retrospectiva, ¿verdad? Porque ya eso ocurrió, pero ese evento se hace realidad en nuestro presente, porque además de eso dijo que cuando el Hijo no estuviera presente en medio de la iglesia y de la tierra, enviaría a su Espíritu Santo. Y ese es el tema de la secuencia de que les hablaba, que vive la iglesia hoy. Porque Jesús, digamos en términos de expectativa, ¿verdad? Porque Jesús está iniciando su ministerio, pero como tenemos el Evangelio conocido, ya sabemos que lo que ocurre es que el Señor un día no va a estar, pero antes de irse le dijo a la iglesia, yo me tengo que ir, pero voy a volver. Y les dijo, mientras eso pasa, que sea el Señor, ¿verdad? El que no nos preocupe tanto eso, ¿verdad? Pero mientras eso pasa, le dijo, pero les voy a enviar un consolador. ¿Qué hace un consolador? Oye, Débora, te consuela, ¿verdad, linda? Te consuela, te da convicción de que alguien más poderoso que tú y que tu problema está en medio de tus circunstancias. Y que se hace presente siempre, porque mañana, agrándese el problema o el reto o no, va a estar ahí con nosotros, afirmando que esta palabra poderosa del Evangelio fue una realidad no solamente para Jesús y la gente que vivió en su tiempo, sino para mí y para la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué? Mire, no sé decirle exactamente por qué, porque el Señor lo dispuso así, porque lo diseñó de esa manera, lo planificó de esa manera y hizo provisión hasta para que, habiendo construido un plan para que el ser humano no pecara, con todo eso proveyó por si acaso. Proveyó por si acaso el ser humano fallaba. Y así lo hizo. Y hoy nosotros disfrutamos de eso. Por eso es que podemos decirle al problema o al desafío o a la situación que causa quebranto, podemos decirle, yo me puedo afirmar en Dios. Porque lo que dice su palabra, yo he decidido creerlo y vivir por eso. Claro, eso incide en mi pensamiento positivo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque el mundo está lleno de negatividad. Y la negatividad se contagia. Es así.
¿Verdad que sí? Uno va a un sitio con desánimo y empieza a quejarse. Y al rato usted ve a la gente quejándose de otras cosas. No, pero hay algo que es más contagioso que eso. Yo estoy seguro que usted lo ha experimentado. Cuando usted, ¿cómo? Cuando usted habla de la esperanza. ¿Se acuerdan que decíamos que se cuela por la rendija más pequeña? La esperanza también es contagiosa. Entonces, ese por qué, tal vez, aunque pueda ser una pregunta válida, a lo mejor hay que ponerlo debajo de ¿para qué? Porque les pregunto una cosa, el Señor nos unge a nosotros también con el Espíritu Santo. El Señor capacita a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Así, bueno, pues entonces nosotros podemos mirar a Jesús como el paradigma de la fe. Porque de esa manera particular, especial y única, Dios ungió a su Hijo. Pero también nos unge a nosotros. No tenemos que ser como Él en ese sentido, ¿verdad? De la plenitud de la divinidad de Dios y de la manifestación de su Espíritu. Pero la palabra nos invita, mis amados hermanos, en esta hora a sentirnos parte de los ungidos de Dios. Yo soy un ungido de Dios con todas mis imperfecciones. Débora, Linda, usted es un ungido o una ungida de Dios con todas sus imperfecciones, con todas sus luchas, con todos sus problemas. Y hoy el Señor nos dice a través de Lucas, ya usted le ha ido cogiendo cariño a Lucas, ¿verdad? A través de Lucas nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero hablando de mí, ¿verdad? Hablando de usted, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas. Y termino diciendo, esos componentes que hay ahí de quebrantados, de cautivos, de afligidos, de enfermos, ¿tendrán nombre y apellido en nuestra realidad? ¿Habrá alguien que caiga en esas categorías a los que nosotros le podamos decir, el Señor está aquí para traer buenas nuevas? Porque este es el momento agradable de Él. Sea hoy, sea mañana, ¿verdad? Sea el momento que sea. ¿Tendrán nombre y apellidos esas circunstancias? Claro que los tienen. Y tienen rostro. Y tienen sentimientos. Y tienen personalidad. Esos rostros y esas personalidades están esperando una palabra de esperanza. Por eso la iglesia celebra que el Señor es nuestra esperanza en esa convocatoria de anunciar las buenas nuevas de salvación. Iglesia, que Dios los bendiga con poder en esta hora.